Hola, qué gusto saludarnos, bienvenidos. De nueva cuenta nos reunimos en jueves, hagámoslo en jueves, y especialmente, agradecerles el apoyo y el seguimiento que han hecho en esta versión de opiniones, de reunión de amigos, de gente de distintas áreas de la vida, que nos permiten precisamente conocer puntos de vista, y sobre todo, lo digo sin ninguna otra connotación, sino la que la propia frase refleja. Un programa diferente para gente inteligente. Necesitamos escuchar a personas capaces, a personas con experiencia, a personas que tienen puntos de vista notables y que nos permiten sumar en la vida de este país para tomar decisiones acertadas. Yo creo que eso es fundamental. Y el día de hoy tengo el privilegio enorme, y le agradezco en todo lo que vale, el establecer contacto vía telefónica con el licenciado Javier Lozano. Un hombre con una experiencia como abogado, además, parte del grupo de académicos de la Escuela Libre de Derecho, además de haber sido secretario del Trabajo, de haber sido senador de la República y, por supuesto, de estar enterado, interesado por México. Querido Javier, muy buenas noches. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo estás? No, hombre, pues muy contento y agradecido con ustedes por la oportunidad. Es un honor. Qué bueno que podamos platicar, intercambiar opiniones, reflexionar y sobre todo generar conciencia en este país de lo que está pasando y lo que puede pasar si no actuamos con responsabilidad, con inteligencia y con un sentido de civismo como el que nos manda la Constitución y también la ética política y pública. Eres un hombre, por supuesto, que ha vivido apasionadamente el estudio del derecho, de las leyes, de los principios de reglamentación, de orden, de disciplina en general, y por supuesto has estado integrado a diversos grupos en temas políticos, organizaciones políticas. Yo te preguntaría de entrada, querido Javier Lozano, ¿qué está pasando en México? Pues un proceso de descomposición, de destrucción desde la cúpula del poder. Así de sencillo, ¿eh? Cuando dijimos en el 2006 que López Obrador era un peligro para México, muchos nos tildaron que era una mera campaña propagandística, una exageración, que era violencia verbal y no sé cuántas cosas. Hoy que estamos viendo los resultados después de más de 2 años de gobierno, pues ya no es un peligro para México, ya es una tragedia para México, porque no hay un solo rubro, uno solo en el que estemos mejor que antes. Y además tenemos un presidente que todos los días sale a una mañanera con sus ocurrencias a polarizar, a ofender, a agredir, a dividir, a denostar, a mentir. Y la verdad es que con unos resultados paupérrimos en materia económica, en cuanto a seguridad pública, en el manejo de la pandemia, en el abasto de medicamentos, en el tema ambiental, en tantas cosas. Entonces, la verdad es que sí estamos... y algo que me preocupa profundamente, Polo, me preocupa profundamente este intento por socavar, si no es que acabar con las instituciones, con la democracia, con las libertades, con los contrapesos, con la división de poderes y hasta con la Constitución. No estoy exagerando, te lo digo con absoluto sentido de responsabilidad. Soy abogado postulante, soy maestro de la Escuela Libre de Derecho, egresado de la misma, y te lo digo. Este hombre le incomodan, como hoy quedó demostrado en su mañanera infame, cómo se le fue encima a todos los órganos constitucionales autónomos, cómo es que tiene un odio brutal contra el árbitro electoral, ahora también contra los magistrados del Tribunal Electoral, porque no le dieron la razón en sus papacerías. Y pues sí me aflige mucho el ver que digan que Aspedin le puede ir a dar al Poder Judicial de la Federación y no sé cuántas estupideces. La verdad es que sí estamos en manos de un dictador. Y eso lo podemos remediar de una sola manera, por la vía pacífica, mediante el voto, masivamente, el 6 de junio, pero votando con racionalidad, con inteligencia y con auténtico sentido, cívico, como nos corresponde, porque si esos mantienen el poder o la mayoría en la Cámara de Diputados,
van a seguir haciendo con el presupuesto, con el dinero de todos los mexicanos, lo que les pegue la gana. Y ya vimos que no lo están orientando a lo que debe ser. ¿Existen las condiciones, querido Javier Lozano, para que la ciudadanía pueda elegir, pueda determinar un rumbo distinto a partir del 6 de junio, hablando de la composición de la Cámara de Diputados, hablando de las elecciones de alcaldías, por supuesto, de gubernaturas, que también son importantes? Tú, desde tu punto de vista y tu experiencia en la vida política de México, ¿crees que esto pueda darse de tal forma o todavía estamos en ese proceso de pensar que la democracia no funciona y que la democracia no nos solucionó los problemas que teníamos como país? Que de entrada evidentemente no los iba a solucionar, somos los mexicanos los que vamos a hacerlo, pero ¿cuál es tu perspectiva desde ese punto de vista? No, pues yo creo que, mira, estamos viviendo una normalidad democrática, y esa normalidad democrática llegó desde el año de 97, cuando recordarás el ejemplo del presidente Cedillo, que por cierto fue un demócrata y no se opuso a que la gente dispusiera y decidiera. Pues del 97 ganó Cuauhtémoc Cárdenas la gubernatura, bueno, en ese caso la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? Y luego, y en ese mismo año, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y se acabó la hegemonía priista. De entonces para acá, luego en el 2000, llegó Vicente Fox y acabó con una hegemonía también priista en la presidencia de la República de 70 años. Siguió con Calderón y luego llegó Peña Nieto y regresó al PRI. Y ahora está Morena con este impresentable presidente. Es decir, pero todo es con base en nuestras leyes e instituciones, con la participación democrática de la gente. Lo que a mí me parece verdaderamente increíble es que hoy el presidente que ganó con esas leyes e instituciones, que por cierto en muchos se fueron moldeando por sus propuestas, iniciativas o caprichos, pues hoy, a pesar de todo, nos pide como que no son unos demócratas y que son unos corruptos, ¿sí? Cuando en realidad él ganó gracias a ese marco institucional y a que la libertad de la gente se hizo valer en las urnas. Entonces sí me parece increíble que ahora que le dan la espalda en algunas cosas, como lo fue pues las candidaturas en Guerrero, en Michoacán, o la cláusula de gobernabilidad o de representación, que tienen toda la razón de haber decidido como decidieron conforme a la ley, ahora pues los quieren auténticamente exterminar, en palabras de Mario Delgado. Claro que podemos los mexicanos, claro que podemos y debemos salir masivamente a votar, porque somos mayoría. Ellos presumen mucho sus 30 millones de votos. ¿Sabes cuántos millones de electores somos? Cerca de 95. Sí. Es decir, entonces, que no me vean con el cuento que son mayoría mangos. Lo que pasa es que hay mucha gente decidiosa que no quiere salir a votar, le da flojera, o dice que no sirven para nada, que no son iguales, o se van de vacaciones, o les vale mal, están crudos. No puede ser. Tenemos todos que salir a votar masivamente y por supuesto que les ganamos. Y les ganamos a la buena y de manera pacífica. Y lo mismo las gubernaturas, donde ya se veían ganadores en todas ellas, y ve cómo una por una se van cayendo. ¿Por qué? Porque uno no es la popularidad de López Obrador, que todos los días está en sus campañas mañaneras, que la marca de Morena entonces está más desprestigiada, ¿no? Que ninguna otra marca, precisamente por tantos escándalos que tienen de corrupción, de abusos, de pederastas, de violadores, de gente absolutamente inefable. Y después, la lógica local, que no es lo mismo. Pues ahí la lógica local, pues cada candidato, cada diputado, cada candidato a la diputación local o federal o a la gubernatura, pues son distintos, mano. Sí. Aquí yo sí creo que es precisamente lo que tenemos que poner atención y fijarnos mucho en la persona, mucho en la propuesta y ya, dejar de creerle a este farsante que no tiene idea de cómo se gobierna. Ahora, Javier, el tema oposición, los partidos que ahora son de oposición, Acción Nacional, Revolucionaria Institucional, de la Revolución Democrática, que se integran, que forman un frente común, ¿están en esa condición real de poder pelear ante una organización política que creo que tiene cuando más 7 años de haberse creado y que arrasó en la elección anterior?
Mira, qué buena pregunta, Qué buena pregunta, Polo, porque hay que distinguir entre las dirigencias de los partidos y los candidatos de los partidos. Yo veo mucho más fortaleza en los candidatos, en lo individual, como personas por su trayectoria, experiencia, resultados, en el contraste, en la honorabilidad, etcétera, que las dirigencias de los mismos partidos. Las dirigencias están más ocupadas en mantener sus privilegios, sus cuotas, sus cuates, sus plurinominales, ¿sí? Sus prerrogativas. En cambio, los candidatos están más enfocados en llamar la atención del electorado. Y eso es lo que a mí me da mucho gusto, porque los veo comprometidos. A pesar de la pandemia y toda la dificultad que implica hacer campañas en esas condiciones, sí veo que estos candidatos están mucho más cercanos a la gente que los líderes de los partidos, que de vez en vez sacan un tweet, de vez en vez sacan un video, unos spots bobos, metieron a todos sus cuates en los plurinominales, y parece que no perdieron la elección de 2018, mano. Sí. Ese es el problema también en México, que tenemos una oposición muy pobre respecto de lo que se necesita realmente para hacer un contrapeso al poder. Cierto, por supuesto. Poder judicial y todo lo que ha implicado el tema del magistrado presidente, el ministro presidente Saldívar, con esta pues hombre, el hecho de darle más duración a esa misma presidencia ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué esperamos de un poder en el que confiamos mucho los mexicanos, como es el Poder Judicial, y que está siendo, pues, podría utilizar la palabra, Javier, absorbido o controlado, intentar controlarlo desde el Ejecutivo? ¿Qué esperas tú que suceda en el futuro cercano para ese poder? Esta semana, el martes negro para el presidente y el martes fresco para México, sí, en el que pues le dieron, pues, en lo que el presidente hacía chistoso, jugando a béisbol, ya ves que le da por ahí las tardes ahí a macanear, como él dice, ¿no? Echando desmadre ahí como si el país estuviera para esas cosas. Sí. Bueno, pues le dieron 3 strikes y lo puncharon, ¿no? En el tema de Michoacán y Guerrero, en el tema de la sobrerepresentación, y el INAI, que presentó su acción de constitucionalidad muy valiente en contra de este padrón que quieren hacer de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos. Bueno, me dio mucho gusto porque yo esperaba otra cosa del Tribunal Electoral. Parecía que estaba totalmente juntado por el presidente, sí, pero no, fue la rebelión de la granja, y me dio mucho gusto ver esa actuación y esa actitud, y por lo tanto tengo la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación batee todas estas disposiciones que han estado dictando. La ley de la industria eléctrica, la de hidrocarburos, la de telecomunicaciones en cuanto al padrón de usuarios de telefonía móvil, la de outsourcing, de la ley Federal del Trabajo, y la ley Saldívar, en la cual pretenden ampliar el mandato de un presidente, de un ministro presidente como es Arturo Saldívar, sin tocar el 97 constitucional. Eso es una afrenta absoluta a la Constitución. Es una violación flagrante y brutal. Tan es así que mi impresentable paisano Nacho Mier, porque es poblano y lo lamento, ¿no? Este tipo que dijo ahí, después del gran discurso, que de veras respeto y aplaudo de Porfirio Muñoz Ledo, sí, que los puso en su lugar, que salga Nacho Mier a decir, bueno, es que nosotros no estamos con la legalidad, estamos con la justicia y la felicidad porque somos liberales. Que no mamen, o sea, no puede ser que diga esa tontería el coordinador de los diputados de Morena, cuando él es legislador, cuando tendría que estar defendiendo las leyes que ellos mismos dictan. ¿Cómo que la justicia por encima de la ley? ¿Según quién? ¿Justicia según San Mateo? ¿O de qué estamos hablando? Entonces, la Corte hoy tiene en sus manos la gran... porque además tuvo otra gran descortesía el presidente con los ministros de la Corte, ministras y ministros. Dijo, el único que puede lograr la moralización y depuración, ¿sí?, y moralización, ya ves que todo es la moral para él, ¿no? Del Poder Judicial es el ministro Saldívar. Oigan, los demás, ¿qué? Y si dicen que esto es inconstitucional, son corruptos. Entonces, fíjate, doble afrenta. Una, el único que puede con el paquete es Saldívar. ¿Qué dirán los otros 10 ministras y ministros de esa declaración? Y
Segundo, si dicen que esto es inconstitucional, serán corruptos, ¿sí? Y estarán cobijando al viejo régimen. Eso es lo más autoritario que yo he escuchado en mi vida. Y no se puede dejar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos todos con ellos y tienen que hacer valer la división de poderes y su autonomía y su independencia frente a este dictador. Que sea así, querido Javier Lozano, que sobre todo la conciencia de los mexicanos, la responsabilidad como ciudadanos al momento de votar, porque tampoco podemos achacar o podemos culpar a quien votó por lo que pensó que era una solución o lo que pensó que era una alternativa, porque ahora resulta que es esto, ¿no? Mucha gente dice, ¿qué? ¿Ya ves? Por lo que... No, es parte de una realidad terrible en México, ¿no? Sí, es un proceso, y hay que asumirlo. Nosotros que estuvimos en el gobierno, en PRI, PAN, en fin, tuvimos aciertos, cometimos errores, en fin, la gente tiene todo el derecho en cambiar de opinión, en tener su voto, en decidir, en castigar, sí, pero bueno, pues ya llegó el momento también de hacer una evaluación serena, fría, de cómo están los resultados y qué es lo que nos conviene como país, ¿no? Seguir instalados o estacionados en el mismo lugar no nos va a llevar de veras a nada. Entonces, la única petición que le hago a los mexicanos que nos están escuchando a través de estos micrófonos es, por el amor de Dios, ya en serio, dense cuenta de lo que está en juego, voten, salgan y participen, voten. Si no votan, luego no se quejen, pero háganlo en plena conciencia, con absoluta responsabilidad, y piensen una cosa, solo una cosa: el poder en manos de un solo hombre no es sano en ningún país del mundo, y no somos la excepción. Tienes toda la razón. Pues yo te quiero agradecer mucho estos minutos que nos permites charlar contigo, Javier, querido Javier Lozano, y concluyo con una pregunta sobre otro tema, pero sé que también te apasiona mucho. ¿Qué más? ¿Qué mejor? ¿Schumann, Rachmaninoff o Tchaikovsky? Pues me fue muy difícil, según para qué. Mira, de Schumann, justamente hace un momento comentaba con Leonardo Curcio en mi pausa musical el concierto en la menor para piano y orquesta, que es una joya, y desde luego su tercera sinfonía, La Renana. De Rachmaninoff, pues sus conciertos para piano, y particularmente el segundo y el tercero, y su segunda sinfonía en su segundo movimiento, que son una joya. Y de Tchaikovsky, ¿qué te puedo decir? El concierto para violín, el primero de piano y orquesta, el segundo movimiento de la quinta sinfonía, y desde luego toda la sinfonía patética. Bueno, y Tchaikovsky también. La ópera, Eugene Onegin. Claro. Con Ana Netrebko. Entonces, yo con eso, a ver, aquí un resumen muy apretado, con esos tres románticos me quedo. Magnífico. Ojalá muy pronto coincidamos nuevamente en el Palacio de Bellas Artes o en alguna sala de las puertas de eso. Queremos estar otra vez con ellos. Los estamos siguiendo todo el tiempo en la televisión, a distancia, pero ya queremos volver a sentir esa buena vibra en las salas de concierto y en las salas también de ópera. Por supuesto, y hay una aplicación magnífica que seguramente tú sigues, que es la de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Por supuesto. Y que justamente hoy estamos celebrando y festejando el aniversario número 85 del natalicio de Zubin Mehta, un enorme director, ¿sí? Y lo tienen ahí en su página de la Filarmónica de Berlín, y hay que escucharlo, y es que hay que seguirlo. Un enorme director de orquesta, de lo mejor que ha habido en la historia de la humanidad. Así que hoy, precisamente, es su cumpleaños número 85 de este director de orquesta indio, que es el gran director de la Filarmónica de Israel. Gran director, que además fue también de la Sinfónica de Nueva York, si no mal. Sí, Filarmónica de Nueva York, y estuvo, bueno, en todas, en Los Ángeles, estuvo en todas. Y nos tocó verlo aquí en México, creo, en la sala Nezahualcóyotl, en alguno de aquellos festivales cervantinos, me parece. Estuvo en la sala de Nezahualcóyotl y también estuvo en Bellas Artes con la Filarmónica de Israel, y fue un concierto brutal. Y bueno, pues es un director muy completo, porque igual te dirige una obra sinfónica de Beethoven, como una ópera, o como esto que te quiero recomendar. Fíjate bien, pone de todo tu audiencia. Sí. Hay un video, un DVD de 1994, desde
la Biblioteca Nacional de Sarajevo, completamente destruida, después del sitio de Sarajevo, que fue de 92 a 96, con la bronca entre Bosnia y Herzegovina, está totalmente destruida esa biblioteca. Ahí instalan la orquesta de Sarajevo, ahí dirige Zubin Mehta y está José Carreras entre ellos, el Requiem de Mozart. Pero por favor, vean las imágenes que acompañan a la música, porque son las imágenes de la guerra. Ahí se van a simbrar, van a ver cómo se van de veras a conmover, y no perdamos esa capacidad, ¿sí?, de emoción, esa capacidad que debemos tener de conmovernos ante algo magnífico como fue esta combinación de Mozart con su Requiem, un director con Zubin Mehta, la guerra de Bosnia y Herzegovina y esas imágenes de dolor de los niños que no entendían qué demonios estaba pasando a su alrededor. Cierto, qué imágenes y qué recomendación tan importante. Querido Javier Lozano, te mando un abrazo con un enorme respeto, admiración y sobre todo agradecimiento. Y creo que es muy, muy importante que el público escuche opiniones como las tuyas, que sé que sigue por muchas partes. Acaba de estar recientemente con la querida Adela Micha, con Leonardo, te leemos, te escuchamos y es un privilegio enorme. Un abrazo, querido. Y yo te extraño mucho en la televisión, te lo digo con todo cariño, a ti, ahí al lado de Broso, cara. De veras, qué refrescantes momentos nos dieron, qué tipo más culto eres, qué completo y qué bueno que estás haciendo este esfuerzo de comunicación. Cuenta conmigo las veces que sea necesario. Abrazo, querido Javier, muy, muy, muy reconocido. Que muy bien. Hasta muy pronto. Muy buenas noches, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí tienen ustedes al querido Javier Lozano, secretario que fue del Trabajo en el gobierno del licenciado Felipe Calderón, senador por la República también, y un hombre que pues ha estado comprometido con distintas etapas de su vida como político. Coordinó también y estuvo cerca del doctor José Antonio Meade como candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, así de que, y además qué bonito platicar de música, porque es un pianista él muy, muy importante, y porque además pues podemos y disfrutamos mucho de charlas de música. Hoy quiero recordar con enorme cariño al doctor Leopoldo de la Rosa Reyes, que ayer día 28 de abril pues se cumplió otra fecha más de lo que fue precisamente su desaparición física en el año 1998. Pero bueno, nos deja un enorme recuerdo, cariño, enseñanzas como maestro, como decano de la Facultad de Medicina, como investigador y como un hombre apasionado también de la música. Un abrazo y un enorme cariño y reconocimiento para con él. Y como tenemos tema y como tenemos muchos amigos y como tenemos mucha gente que con nosotros intercambia opiniones, pues vamos a tratar de establecer y de hacer enlace con otro hombre que pues es por supuesto el querido Daniel Aceves, que ya está con nosotros en la línea telefónica. Querido Daniel, gracias por tomar mi llamada y por charlar con nuestros amigos de Hagámoslo en Jueves, este programa, esta propuesta en redes sociales. ¿Cómo estás, querido campeón Daniel Aceves? Muy contento de escucharte, de saludar a todo el público que te está acompañando, Polo, y sin duda alguna siempre el tema del deporte y la cultura física, con esta cercanía que ya tenemos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 más uno, es apasionante. Yo creo que sí, porque además siempre recuerdo con mucha emoción los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, en donde tú pues nos hiciste sentir el orgullo de saberte como deportista mexicano en la lucha y conquistador de una medalla. Pues son vivencias extraordinarias, ¿no, querido Daniel Aceves? Sin duda alguna, Polo, creo que siempre nos conlleva a revitalizar las memorias, sobre todo de nuestra infancia. Tu servidor, soy hijo de quien fuera luchador profesional y que interactuara en la década de los 30, 40, 50 y 60 del siglo pasado en la lucha profesional con el nombre de Bobby Bonales. Claro. Yo desde niño quise ser luchador, evidentemente buscaba junto con mi hermano
ser partícipe de la lucha libre profesional, pero llegamos al Deportivo Guelatao, que está ubicado en la lagunilla de la capital de la República Mexicana, y pues no encontramos un ring o unas máscaras, pero sí un lugar donde había un entrenamiento que incorporaba técnicas de lucha, ejercicios con pesas, gimnasia, jugar básquetbol, fútbol, natación, etcétera, y eso nos apasionó de manera muy amplia, Polo, y a partir de ahí nació un sueño olímpico que ya habíamos visto en la televisión en los Juegos de Montreal en 1976, en donde Daniel Bautista ganaba una medalla de oro para México, y también Juan Paredes una de bronce en el boxeo, y eso sin duda alguna marca la infancia y marca el destino. Sin duda, porque además te convierten en un hombre altamente competitivo y altamente responsable, porque eres un hombre que académicamente tiene una formación doctoral, y eso te ha permitido también participar en la dirección en distintas áreas de la vida pública y la vida privada de este país. Y uno de las áreas donde pues a mí me emociona más tu trabajo, por supuesto en todas, pero la que tiene que ver con la Asociación de Medallistas Olímpicos de México, Medallistas Olímpicos Mexicanos. ¿Ya cuántos años tiene esta asociación y cuántos los logros que para ti son más significativos, querido Daniel Aceves? Fue en 1987 cuando por voluntad mayoritaria constituimos medallistas olímpicos de México. En ese entonces el primer presidente fue Raúl González, doble medallista también de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84 en la caminata. Y a partir de ese entonces, de manera interrumpida, en varias ocasiones he tenido el privilegio de ser el presidente. Generalmente estoy en los cuerpos directivos, y sobre todo creo que un logro esencial ha sido tener una reflexión colectiva, ideológica, en relación a ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Creo que cuando uno ya no tiene un proyecto, sin importarle la ideológica, uno empieza a envejecer de manera prematura. Sí. Entonces ha sido muy importante, Polo, tener esta reflexión, porque al fin y al cabo la vida va transcurriendo. Actualmente pues, son 62 medallistas olímpicos con vida, y de las 68 medallas que se han obtenido, muchas de ellas por equipos, por supuesto, en Berlín 1936, la que se obtuvo también en el fútbol en Londres 2012, y solo esto lo menciono para identificar que dentro de toda la historia somos 108 personas las que hemos subido a un podio olímpico, en individual y por equipo, y bajo este planteamiento el logro más importante es sabernos deudores del tema del deporte y la cultura física, y sobre todo de que no podríamos identificar nuestra existencia si no fuera por este acercamiento al movimiento olímpico, por supuesto de nuestro país, y al movimiento olímpico internacional. Indudablemente. Has tenido también la posibilidad de darle al deporte, a la actividad física y a los mexicanos, a México, pues una serie de actividades, de resultados muy importantes ahora a través de la Fundación Alfredo Harp Pelú. Al querido contador, un abrazo, un saludo con todo el respeto. He tenido la suerte de estar cerca de él, de charlar, de platicar, por supuesto, de muchos temas, especialmente de béisbol, porque su gran pasión por la pelota es indudable. Pero bueno, ahora estás en esa función también muy destacable y muy importante para la sociedad de nuestro país, Daniel Aceves. Pues ha sido una gratísima oportunidad la que nos ha brindado don Alfredo Harp Pelú, para que en el ángulo del tema del deporte se acentúe lo relativo a deporte social, el deporte para todos. A diferencia de lo que había hecho esta fundación en años anteriores, hoy don Alfredo ubicó la necesidad de promover programas de carácter transversal que tuvieran que ver con el deporte y la cultura física, con la salud, con la educación, con el bienestar social, también con la economía y con la seguridad pública. Ha sido muy importante en estos últimos 2 años, 2 meses, incentivar programas que enarbolan un semáforo deportivo que en su código cromático
retrata el rojo, el alto y la prevención de las adicciones, el amarillo, promover una cultura de autocuidado de la salud, y el verde, promover una cultura cívica de la paz con base a la actividad física, al deporte y todo lo que esto representa como parte de los objetivos de desarrollo sustentable, y también un programa internacional que poco se conoce, pero está ahí vigente, de parte de la Organización Mundial de la Salud, en donde se tiende globalmente a buscar que para el año 2030 haya una disminución del 15% de la inactividad física, Sí. y esto como consecuencia el mejoramiento de los niveles de salud por los problemas de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y algunos tipos de cardiopatías, que son enfermedades, reitero, prevenibles a través de la activación física. Sí, indudablemente. Pues yo recuerdo nuestra ocasión y encuentro más reciente, antes de este, claro, en televisión fue a través de una emisión que fue muy rica en conceptos en Claro Sports, en donde tuvimos una charla muy amplia. Y bueno, el tema olímpico y el tema del olimpismo, por supuesto, son cruciales. Yo leí una comunicación muy respetuosa que tú le enviaste al comité organizador de los Juegos, que están por celebrarse, ojalá que sí suceda, vamos a ver si las condiciones lo permiten, en Tokio, en donde tú ibas a participar como portador del fuego olímpico, pero bueno, pues agradeces y bajo las condiciones actuales de no querer ampliar los contagios en Japón, etcétera, tú declinaste esa invitación. Platícanos un poco de ello, Daniel Aceves. Polo, creo que uno de los estímulos más importantes que hemos vivido en los últimos años fue que al finalizar el año 2019 fui designado por el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Mexicano y la Prefectura de Hiroshima para ser parte de este relevo de la antorcha y del fuego olímpico rumbo a esos Juegos Olímpicos. Con la propia postergación que se dio, conocida por todos, me fue ratificado en diciembre del año 2020 la convocatoria, y siempre enarbolando el que era el único mexicano que estaba siendo convocado para este propósito y para este honor. Hace 48 horas tuve que tomar una determinación, en lo personal un tanto frustrante, porque las condiciones logísticas para asistir a este relevo el próximo 18 de mayo, que era en un horario matutino, en donde participaríamos en este relevo olímpico, se hace muy complejo. Se hablaba dentro de la información que me otorgó la Embajada de Japón en México a través del Comité Olímpico Mexicano, en la necesidad de hacer una cuarentena por 14 días al llegar a suelo japonés, circunstancia que reviste una serie de problemáticas, no solo materiales, económicas y emocionales, que distingo son absolutamente complejas para mi circunstancia personal y laboral. Entonces, con toda pulcritud, hemos agradecido esta distinción, nos desprendemos de esta posibilidad, por supuesto, sintiendo el honor de que nos hayan considerado por algunos méritos que ubicaron en tu servidor, y sobre todo con base a una serie de programas que hemos presentado a nivel internacional en torno al deporte, la educación y el medio ambiente. Es una de las razones por las cuales nos distinguieron con este concepto. Así que, Polo, desafortunadamente, pues hemos tenido que tomar esta decisión en concordancia con el Comité Olímpico Mexicano, con el licenciado Carlos Padilla, en donde no pudimos ubicar una viabilidad, reitero, logística y material para estar presentes, pero no obstante, yo sí soy creyente de que los Juegos Olímpicos se van a llevar a cabo, a pesar de que tendrá una serie de dificultades en torno a lo que ya sabemos, que no habrá público extranjero, Sí. a que las y los deportistas tendrán que sujetarse a protocolos muy específicos que cada día van teniendo cambios, pero pues sobre todo yo creo que la humanidad requiere de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos un mensaje de resiliencia. Hay una generación de deportistas
que está viviendo posiblemente sus últimos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y yo festino y deseo que el gobierno japonés, que el comité organizador y el Comité Olímpico Internacional lleven a cabo con todo éxito unos Juegos que serán vistos por alrededor de 4.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Una cifra cada día mayor y cada día de mayor impacto, por supuesto, de una importancia muy, muy marcada. Siempre has sido, como dirigente, como político, un hombre prudente, porque esa ha sido tu característica, y yo diría que de los políticos que sabe sumar y construir. Bajo esa perspectiva y aún en las condiciones en las que estamos en México actualmente, ¿cuál es tu punto de vista sobre lo que está pasando con el deporte de nuestro país bajo la administración actual y comparativamente con lo que hemos vivido en años anteriores? ¿Estamos pasando por una buena fase, un buen momento, Daniel Aceves? Creo que desafortunadamente una carencia que ha tenido el deporte mexicano en esta administración pública federal es la carencia de un plan nacional de deporte y cultura física. Hay que recordar que existe un plan nacional de desarrollo 2019-2024, un plan sectorial de la cabeza del sector que es educación, pero no se ha presentado hasta el momento un plan nacional que incorpore con esta oportunidad de lo que hemos vivenciado la trascendencia de lo que es el deporte y la cultura física en tiempos del COVID-19. Creo que el distanciamiento entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano tampoco han abonado en temas trascendentales del alto rendimiento y de la alta competencia, no solo en el deporte olímpico, sino también en el deporte adaptado. Y estaríamos pues visualizando y por supuesto es el deseo personal, también institucional, que estos Juegos y la asistencia de las delegaciones mexicanas pudieran ser un parteaguas para retomar una relación trascendente de cooperación, de apoyo no solo financiero, sino también material entre las principales instituciones, una vez que se ha reformado la Ley General de Cultura Física y Deporte, en donde ya una vez que pase por parte del Senado, se reincorpora a la vida del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte la Confederación Deportiva Mexicana. Es decir, se puede regresar a un planteamiento que, si bien es cierto, no era perfecto y totalmente perfectible, con muchas áreas de oportunidad, pero que al fin y al cabo albergó la participación de diversos sectores y que se dio a través de la CONADE, del Comité Olímpico Mexicano y de la Confederación Deportiva Mexicana, un esquema abierto en donde participan una buena cantidad de asociaciones deportivas nacionales, de federaciones, y se abre un espectro para una participación pública sobre la materia que no solo tiene que ver con el alto rendimiento, sino sobre todo con el tema del deporte social y adaptado. Bien, bien, qué importante que lo subrayes y qué necesario que en cargos tan importantes para el deporte, para los mexicanos, para los jóvenes, para los niños mexicanos, pues hubiera sobre todo capacidad y entrega apasionada por el propio país y por su futuro y por su juventud. Te quiero agradecer en todo lo que vale, querido Daniel Aceves, medallista olímpico mexicano y un directivo de verdad de que nos debemos de sentir siempre orgullosos por tu trayectoria, por tu trabajo, por tu pasión, por lo que realizas. Agradecerte estos minutos en Hagámoslo en Jueves, este esquema en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en donde estamos pues sumando y aportando. Te agradezco mucho este tiempo y esta, sobre todo, amistad que ha prevalecido a lo largo de los años, querido Daniel. Polo, y una amistad que tiene un sustento en un reconocimiento muy, muy amplio a tu capacidad periodística, a una trayectoria, yo creo que ha marcado a por lo menos 2 generaciones, y es de verdad una felicitación muy amplia por parte de la comunidad deportiva por este esfuerzo que estás realizando, que va a tener una influencia importante
sobre todo por los temas de actualidad y por incorporar temas multidisciplinarios que son del interés de quienes te seguimos. Así que muchas gracias por tomarnos en consideración y siempre a las órdenes, Polo. Eres muy gentil, un abrazo con mucho afecto y mantendremos el contacto, querido Daniel Aceves. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Pues ahí tienen ustedes un medallista olímpico mexicano en la lucha. Qué orgullo. Yo recuerdo, bueno, ya han pasado varios años, ¿verdad? El 84, pero por supuesto que yo considero que es de esos grandes momentos, ¿no? Y aquellos Juegos Olímpicos donde nos recordaba Daniel, pues también participó Raúl González y participó Ernesto Canto, el querido Ernesto que lamentablemente ya trascendió, ya está en otras instancias, ¿verdad? De la existencia misma, pero bueno, pues siempre un recuerdo con mucho cariño para él y nuestro agradecimiento, por supuesto, para el querido Daniel Aceves. Grandes amigos, grandes recuerdos, grandes momentos. Y vamos a concluir el día de hoy con la participación y colaboración de otro querido amigo, otro amigo, hombre de deporte, que es Óscar Inclán. Ya nos fuimos un poco de la política y de todos aquellos temas a la música, luego al deporte, a la actividad de organización de grandes fundaciones como la que encabeza don Alfredo Harpelú y Daniel Aceves. Y vámonos ahora a platicar con Óscar Inclán. Querido Óscar, apasionado del básquetbol, del deporte, de la niñez, de la juventud, a la que orienta, a la que apoya. Y hay un tema muy interesante, querido Óscar, saludo con enorme cariño, muy buenas noches. Pues es el básquetbol profesional y la capacidad de hacer los famosos tiros de arcoíris, ¿no? Los triples, la gran exhibición de atletas llegando hasta la cesta desde larga distancia. ¿Cómo estás, Óscar? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi estimado Polo, ¿cómo has estado? ¿Todo bien? Pues mira, en lo que cabe, ya ves que nos ha tocado un poco movido este tiempo mexicano. Por cierto, sí se llamaba un gran libro del maestro y querido escritor Carlos Fuentes, Tiempo Mexicano. Luego otro por ahí de Octavio Paz que se llamó Tiempo Nublado, cuando México pasaba por dificultades. Imagínense, y eso fue hace 50 años. Pero bueno, aquí estamos, Óscar, platícanos. Pues mira, hagamos el jueves. Hoy quiero hablar de aquellos jugadores que han sido un parteaguas en el básquetbol de los Estados Unidos, específicamente en la NBA. Recordemos aquellos jugadores como Will Chamberlain, Julius Erving, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, Mike Johnson, Michael Jordan, Tim Duncan, Kobe Bryant, LeBron James. Todos ellos han sido atletas que han dejado y que han hecho un legado al básquetbol de Estados Unidos, pero a la vez han marcado al contexto mundial. Todos ellos han dado un cambio rotundo en el básquetbol a nivel mundial. Hoy por hoy, hay un jugador que se llama Steph Curry, que es un jugador fenomenal. Él ha cambiado la forma de jugar el básquetbol. En tiempos antaños, pues existían jugadores cerca del aro, unos aleros, un armador. Pero Curry ha revolucionado atrás de esa línea de tres puntos, ha lanzado balones que tú no crees que van a entrar y hacen un lindo arcoíris para llegar al aro. Eso realmente hace que muchos jóvenes tengan esa inquietud de hacerlo. Este mes de abril rompe un récord de 33 encestes atrás del arcoíris, de la línea de 3 puntos. Eso ningún jugador en la historia reciente lo había logrado. Hoy Steph Curry es el mejor en ello. Pero eso hace que nuestros jóvenes jugadores de básquet quieran ser como él, y representa a un jugador que en su equipo ellos quisieran lanzar y encestar ese tiro de 3 puntos
y sentirse orgullosos de hacerlo. Steve Curry marca una época diversa, diferente a lo que conocíamos en antaño. Steve Curry es un jugador joven, disciplinado, educado y responsable, con valores y principios, un hombre de familia, que eso hace que nuestros jóvenes vean en él un ídolo es a nivel mundial, estimado Leopoldo. Sí, yo tengo claro que además es el hombre que ha permitido que Golden State, Golden State, me acordé del Golden Gate porque es lo que une ahí San Francisco, Oakland, etcétera, pues haya pasado de ser un equipo de mediana tabla, de participación quizá no tan constante en los playoffs, a ser un gran equipo campeón de la National Basketball Association. Así de que, pues es todo un personaje, querido Oscar. Así es. Y son ídolos que hay que seguir. Hay que verlos y seguirlos. Hay que seguirlos. Pues yo te agradezco mucho este comentario y pues hagámoslo el jueves cada vez que haya oportunidad. Démosle a nuestro querido público, que luego me preguntan, oye, pero pues este programa, ¿por qué no lo tienen ustedes? A ver, estamos donde tenemos que estar. Y hay una frase que a mí me parece fantástica que dice que los tiempos de Dios son maravillosos y los que deben de prevalecer. Entonces, pues si usted nos escucha a través de Facebook Live o después en la semana lo ve lo que sería la repetición o la tiene ahí ya de nuestros, creo que 6 programas, pues cuenta con estas voces, cuenta con estos análisis y yo creo que son espacios de reflexión y sobre todo de gran enriquecimiento para quienes los podemos escuchar. Por cierto, y lo comento también estando Oscar aquí todavía con nosotros en la línea, yo voy a ir subiendo cada una de estas charlas en lo individual a Anchor, grupo de podcast que me permite tener presencia en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y por ahí me falta alguna otra, y en Deezer también. Entonces nos están escuchando mucho en lo individual, que mejor que ahora también escuchen estas participaciones en cada uno de estos grupos de podcast, y ahí va a estar, por supuesto, Oscar G. Inclán. Querido Oscar, un abrazo y a seguir haciendo deporte en la medida de lo posible, aunque sea saltar la cuerda en la casa encerrado, ¿no? Sí, así lo creo, mi estimado Leopoldo. Pues recibo un fuerte abrazo con mucho cariño. Igual para ti, mil gracias por esta participación y estaremos en contacto siempre. Sí, estamos. Hasta pronto, buenas noches. Buenas noches. Pues ahí tienen ustedes a Oscar Inclán. Qué programa más a gusto. Yo no sé si a usted le parezca, pero es lo rico. Digo, yo quisiera tenerlos a los 3 aquí, pero todavía no podemos. Y me enriquece mucho el concepto de la historia y los datos y lo que implica la emoción del baloncesto, como me emociona mucho poder escuchar a un medallista olímpico mexicano, que además tiene una formación académica de maestrías y de doctorados, y me da enorme gusto poder estar cerca de un político mexicano como Javier Lozano, que dice y habla con toda claridad lo que considera una verdad importante y una forma de expresarse y concepto fundamental. Tenemos que salir a votar el 6 de junio. No voy a discutir con usted si es así, si es asado, pero salga y vote y demuestre cuál es el rumbo que quiere que México tenga. Lo hicimos hace casi 3 años y parece que para no variar las cosas no nos salieron como esperábamos. Es una tristeza, porque este país es una gran nación, tiene una gran riqueza que es su población y tiene playas, bosques, minerales, riqueza, ¿qué le cuento yo? Ruinas arqueológicas y áreas de historia. Es turismo, como ya platicamos hace poco con la querida Ana María Frías de la casa que canta en Zihuatanejo, Guerrero. A ver, ¿qué hace falta entonces?
Visítenos a través de Facebook Live, visítenos en YouTube, visítenos en Anchor, en nuestros podcasts, en la página de josecardenas.com, en donde tengo el gusto de escribir una columna cada semana. Hoy hablo de Demos y Kratos. Escúchenme también y le mando un saludo con mucho afecto a Enrique Muñoz, que me da cabida en su programa en Radio Fórmula, en Grupo Fórmula también, los fines de semana. Ahí estamos. Les recomiendo, miren lo que me llegó, qué maravilla. John Dos Pasos, Manhattan Transfer, gran novela de este autor entre 1896 y 1970. Dice y dijo Jean-Paul Sartre, el más grande novelista de nuestro tiempo. Gran novela, Manhattan Transfer. ¿Se acuerdan de un grupo que se llamaba de jazz? Manhattan Transfer. Bueno, Graham Greene, otro gran autor, por supuesto, uno de los escritores más importantes de 1904 a 1991. En esta obra, precisamente El tercer hombre, y dijo John le Carré, gran novelista también, por supuesto. Graham Greene tuvo genio, inteligencia, personajes, historias y un sentido trascendental de compasión universal que le conceden un lugar permanente en los anales de la literatura mundial. Extraordinario. Y si algo falta, imagínense a un personaje y a un genial ensayista y narrador como Thomas Mann, un autor indiscutible que aquí en esta gran obra, por supuesto, La muerte en Venecia, según escribe Manuel Vincent, hay entre los resquicios de esa historia un abismo que ella deja entrever y que inmediatamente identificamos en nosotros mismos. Qué maravilla. La literatura, sobre todo, ¿saben qué gozo mucho yo? Gozo mucho el aroma del papel y el aroma de la tinta. No sé si les pasa a ustedes. A leer, a formarnos, a integrar cultura, a integrar datos. Domingo, nos vemos a las 8 de la noche desde El Tendido TV con la doctora Florisa Barquera Cervera y también con todo el grupo de colaboradores y amigos que hacen posible ese espacio dominical de 8 a 9. Hoy le agradezco mucho a la bióloga Concepción de la Rosa Rugerio su apoyo en esta actividad de desarrollo de producción, nuestra producción. Gracias, Con, muy amable. A la orden, buenas noches. Y seguimos para que muy pronto nos volvamos a encontrar. Soy Leopoldo de la Rosa. Gracias hoy y hasta siempre.